¿Quién fue José de Arimatea? José de Arimatea fue un miembro del Sanedrín, descrito como un hombre rico, justo y piadoso, que pidió el cuerpo de Jesús a Pilato para enterrarlo. ¿Dónde se menciona a José de Arimatea en la Biblia? Se menciona en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué ciudad era Arimatea? No se sabe con certeza, pero se cree que era una ciudad de Judea, posiblemente identificada con Ramá, lugar natal del profeta Samuel. ¿Qué posición ocupaba José de Arimatea en la sociedad judía? Era un miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo Religioso y Judicial del pueblo judío. ¿Qué cualidades personales le atribuyen los evangelios? Era rico, honorable, justo y bueno y discípulo secreto de Jesús. ¿Era discípulo de Jesús? Sí, aunque en secreto por temor a los judíos, según Juan 19. ¿Por qué se le considera importante en la historia de la pasión? Porque se encargó de la sepultura de Jesús, proveyendo su propia tumba. ¿Qué hizo José de Arimatea tras la muerte de Jesús? Fue valientemente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Por qué fue necesario que alguien pidiera el cuerpo de Jesús? Porque los cuerpos de los crucificados usualmente se dejaban en la cruz o se enterraban en fosas comunes. ¿Pilato concedió fácilmente el cuerpo a José? Después de verificar con el centurión que Jesús había muerto, Pilato le permitió tomar el cuerpo. ¿Cómo preparó el cuerpo de Jesús para el entierro? Lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en una tumba nueva. ¿Quién ayudó a José en la sepultura de Jesús? Nicodemo, otro miembro del Sanedrín, quien trajo mirra y áloes. ¿Qué importancia tenía la tumba usada? Era una tumba nueva, tallada en la roca, que pertenecía a José de Arimatea. ¿Qué significado tiene que la tumba fuera nueva? Simboliza la pureza y también que no había sido usada, cumpliendo profecía sobre el Mesías. ¿Cumple alguna profecía el papel de José? Sí, Isaías 53 dice que el Mesías fue sepultado con los ricos. ¿Fue valiente José al pedir el cuerpo de Jesús? Sí, porque al hacerlo públicamente se identificaba con Jesús y corría riesgos. ¿Qué riesgo corría al identificarse con Jesús? Podía ser expulsado del Sanedrín o perseguido por su simpatía hacia Jesús. ¿Qué sabían los discípulos de José antes de la crucifixión? Probablemente muy poco, ya que era un discípulo secreto. ¿Qué representa su acto dentro del cristianismo? Un acto de fe, valentía y devoción hacia Jesús incluso después de su muerte. ¿Por qué es relevante su historia en Semana Santa? Porque representa la preparación del cuerpo de Jesús y su sepultura antes de la resurrección. ¿Cuál es el papel de José en la tradición cristiana? Es venerado como santo en varias tradiciones cristianas por su papel crucial en la sepultura de Jesús. ¿Qué simboliza el hecho de dar su propia tumba? Un sacrificio personal y muestra de fe y respeto hacia Jesús. ¿Es considerado santo? Sí, tanto en la Iglesia católica como en la ortodoxa y algunas iglesias protestantes. ¿Qué día se celebra a San José de Arimatea? En la Iglesia católica el 17 de marzo, aunque la fecha puede variar según el rito. ¿Cuál es su conexión con la leyenda del Santo Grial? Algunas leyendas medievales británicas afirman que llevó el Santo Grial a Glastonbury. ¿Es histórica esa leyenda del Grial? No, es parte de la literatura artúrica medieval y no tiene base bíblica. ¿Aparece en los Hechos de los Apóstoles? No, después de los Evangelios no se le menciona más en el Nuevo Testamento. ¿Qué enseñanzas deja su figura? El valor de actuar con fe, aun en momentos de dificultad o peligro. ¿Por qué no se quedó en silencio como otros miembros del Sanedrín? Porque su convicción personal lo llevó a actuar con compasión y justicia. ¿Por qué actuó solo hasta después de la muerte de Jesús? Por temor mientras Jesús vivía, pero su muerte lo impulsó a actuar. ¿Qué nos dice su historia sobre la conversión personal? Que una fe sincera puede llevar a actos heroicos, incluso si comienza en secreto. ¿Era un fariseo o saduceo? La Biblia no especifica su afiliación, pero era miembro del Sanedrín. ¿Qué relación tuvo con Nicodemo? Ambos eran miembros del Sanedrín y colaboraron en el entierro de Jesús. ¿Fue testigo de la resurrección? No se menciona que lo haya sido directamente.
¿Cómo influyó su acción en los primeros cristianos? Mostró que incluso entre la élite judía había creyentes sinceros en Jesús. ¿Qué papel tiene en el arte cristiano? Se le representa en escenas de la crucifixión o sepultura de Jesús, muchas veces con Nicodemo. ¿Hay reliquias atribuidas a José de Arimatea? Algunas tradiciones reclaman huesos o objetos asociados a él, aunque sin confirmación histórica. ¿Qué dice la tradición ortodoxa sobre él? Lo reconoce como uno de los santos varones justos que sirvieron a Cristo con valentía. ¿Qué podemos aprender de su silencio previo? Que incluso quienes dudan o temen, pueden hacer grandes cosas por la fe. ¿Qué representa José de Arimatea para los cristianos actuales? Un modelo de fe activa, valentía y servicio al prójimo. ¿Tiene algún evangelio apócrifo referencias a él? Sí, algunos textos gnósticos o apócrifos mencionan figuras similares, aunque con poca base histórica. ¿Cómo se le presenta en el Evangelio de Pedro apócrifo? Como quien pidió el cuerpo de Jesús, similar a los canónicos. ¿Se le considera mártir? No se le clasifica así, pero sí como un santo y hombre justo. ¿Murió en Jerusalén? No hay registros históricos confiables sobre su muerte o lugar de entierro. ¿Hay iglesias dedicadas a él? Sí, especialmente en Europa y lugares con tradición artúrica o grialista. ¿Qué papel le atribuye la literatura medieval? Custodio del Santo Grial y evangelizador en tierras lejanas como Britania. ¿Es cierto que fundó la primera iglesia en Inglaterra? Es una tradición medieval sin fundamento bíblico ni histórico firme. ¿Qué relevancia tiene su tumba? No se conoce, pero su acto de ofrecer la tumba a Jesús le da profunda relevancia simbólica. ¿Tuvo descendencia o familia conocida? No hay referencias en la Biblia sobre su familia. ¿Cuál es su legado espiritual más duradero? El ejemplo de actuar con amor, justicia y fe, incluso en momentos críticos, cuidando del cuerpo de Cristo cuando todos se habían dispersado. ¿Por qué el gesto de José de Arimatea es considerado profético? Porque, sin saberlo, ayudó a cumplir la profecía de Isaías 53, que dice que el Mesías sería sepultado con los ricos. ¿Por qué el cuerpo de Jesús no fue arrojado a una fosa común como otros crucificados? Gracias a la intervención de José de Arimatea, quien pidió el cuerpo y ofreció una tumba digna. ¿Qué significa que José envolviera el cuerpo de Jesús en una sábana limpia? Representa respeto, amor y cuidado, además, prefigura el honor con el que Jesús sería finalmente exaltado. ¿Qué valor espiritual tiene la tumba prestada por José? Que fue usada solo por un breve tiempo, demostrando que Jesús vencería la muerte. ¿Por qué se cree que su tumba estaba cerca del lugar de la crucifixión? Juan 19 menciona que el sepulcro estaba en un huerto cercano al lugar donde crucificaron a Jesús. ¿José presenció el entierro de Jesús hasta el final? Sí, los evangelios indican que él mismo colocó el cuerpo en la tumba. ¿Qué enseñanzas ofrece su historia para los creyentes temerosos de confesar su fe? Que incluso quienes inicialmente sienten temor pueden ser usados por Dios de manera poderosa cuando actúan con valor. ¿El gesto de José fue visto como un acto de honra? Sí, darle sepultura digna a Jesús fue considerado un acto de piedad y reverencia. ¿Qué importancia tiene su valentía ante Pilato? Demuestra que el temor puede ser vencido por el amor y el compromiso hacia Cristo. ¿Fue José testigo del entierro pero no de la resurrección? Exactamente, estuvo presente en el entierro, pero no se registra que haya visto al Jesús resucitado. ¿Es José de Arimatea un símbolo de la nobleza que cree en Jesús? Sí, representa a aquellos en altos cargos que también reconocen a Cristo como el Mesías. ¿Qué dice Marcos 15 sobre su carácter? Que esperaba el reino de Dios y que se armó de valor para ir a Pilato. ¿Qué significa esperaba el reino de Dios? Que tenía una expectativa espiritual activa en el cumplimiento de las promesas mesiánicas. ¿Cómo armoniza su fe con su posición en el Sanedrín? Era parte del consejo, pero no consintió en la condena de Jesús, lo que muestra independencia de criterio espiritual. ¿Qué aprendemos de su relación con Nicodemo? Que aún en medio de la élite religiosa, Dios tenía personas que amaban a Jesús sinceramente. ¿Por qué el Evangelio de Lucas destaca que José era varón bueno y justo? Porque, a pesar de estar en una institución corrupta,
él mantuvo un corazón recto delante de Dios. ¿Qué significa que no había participado en la decisión del Sanedrín contra Jesús? Que se había abstenido de aprobar el juicio injusto, lo cual habla de su integridad moral. ¿Se puede ver en José una figura de la compasión cristiana? Sí, al ocuparse del cuerpo de Cristo muestra un amor activo, típico del espíritu cristiano. ¿La tumba era un sepulcro familiar? Probablemente sí, ya que los sepulcros eran costosos y se preparaban para uso familiar. ¿Qué relevancia tiene la tumba vacía en relación con José de Arimatea? Que su tumba se convirtió en un testimonio del milagro más grande del cristianismo, la resurrección. ¿Hay mención de que José haya predicado el Evangelio? No en la Biblia, aunque algunas tradiciones lo presentan como evangelizador posterior. ¿Cómo puede inspirar a los creyentes actuales que están en puestos de poder? A ser justos, valientes, y usar su influencia para honrar a Dios. ¿Por qué los discípulos de Jesús no reclamaron su cuerpo? Probablemente por temor, lo cual destaca aún más el valor de José. ¿Fue José un medio para que se cumpliera la profecía mesiánica sin que él lo supiera? Sí, su acción contribuyó al cumplimiento de las Escrituras, mostrando que Dios usa a personas comunes para cumplir su plan. ¿Qué simboliza su tumba tallada en roca? Estabilidad, firmeza y permanencia, simbolizando la victoria sobre la muerte. ¿Qué puede enseñarnos su historia sobre el uso de los bienes materiales? Que cuando se usan para el reino de Dios, los recursos materiales se convierten en instrumentos eternos. ¿Qué lección de liderazgo cristiano da su vida? Que un líder verdadero sirve, actúa con justicia y honra a Dios sin temor a las consecuencias. ¿Fue su acto una muestra de generosidad? Sí, dio lo más valioso que tenía, su sepulcro, un bien familiar y personal. ¿Qué impacto habría tenido su ejemplo en otros miembros del Sanedrín? Pudo haber motivado a otros creyentes en secreto a salir a la luz y testificar de su fe. ¿Qué legado dejó José de Arimatea a la Iglesia? Un modelo de fe valiente, compromiso silencioso pero eficaz, y entrega total al servicio de Jesús.